Gracias, presidenta. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Adelante. Hoy volvemos al cauce legal que no solo regula nuestras facultades y la separación de poderes. Las leyes, señoras y señores, sirven a los ciudadanos y ciudadanas mexicanos para protegerlos del abuso del poder. El voto de las 2/3 partes de este Pleno es el inicio del único camino para modificar la Constitución. Nos da gusto que la mayoría rectifique y lo reconozca. Nos da mucho gusto regresar al cauce de la legalidad y ¿saben qué? Nos da esperanza. Esperanza de que el gobierno y su mayoría entiendan que la campaña terminó, que es tiempo de acuerdos y de reconciliación si realmente queremos paz y progreso. Quienes por mucho tiempo dijeron ser la esperanza de México, hoy deben entender, supongo que a golpes de realidad, que repetir mentiras y discursos alcanza para campaña, pero no alcanza para gobernar, mucho menos para transformar la realidad. Trabajamos meses de forma plural. Y yo quiero hacer aquí un reconocimiento a toda la oposición porque estuvimos largas horas, muchos días, no para que desapareciera la ley vigente, que quede muy claro, para que evolucionara. No para criticar que pudimos hacerlo las muchas limitaciones de la iniciativa presidencial, sino para enriquecerla, para salvaguardar el interés superior de la niñez, para reconocer el gran trabajo que hacen los maestros y las maestras de este país. Por eso lo primero que queremos decir en el grupo parlamentario del PRI es que basta de mentiras. Es momento de acuerdos y por eso estamos aquí. La reforma educativa vigente no desaparece, evoluciona, mejora. Todas las leyes son perfectibles y todas las leyes deben responder a una realidad que todos los días nos pide a gritos soluciones. Quitamos, por ejemplo, la condicionante de la permanencia de una promoción de un maestro o maestra vinculada a la evaluación. Se reconoce algo que las maestras y maestras habían pedido, que se reconociera no solo su capacidad académica a través de concursos públicos transparentes, como lo refiere este dictamen, sino que también se reconociera su experiencia. Los hemos escuchado y lo hemos propuesto, por cierto, la oposición para que quedara asentado en el dictamen. ¿Qué logramos y por qué estamos aquí? Logramos salvaguardar el derecho a una educación de calidad, así, con adjetivo. Ahora le pusieron de excelencia, querían quitarlo. Qué bueno que reconocieron que valía la pena exigirnos más, ponerle la vara alta a este país si queremos que sea mejor y si queremos que nuestros niños y niñas tengan la educación que merecen, y tendremos que tener herramientas que al final voy a hacer una reflexión para eso. Pero bueno, este es parte de los logros. Logramos incluir, porque no estaba en la iniciativa presidencial, sí en la ley vigente, sí en la Constitución vigente, pero extrañamente desapareció en la iniciativa presidencial. Logramos preservar el interés superior de la niñez, porque habían eliminado la obligación que hoy establece la Constitución de promover y atender los tipos y modalidades de educación inicial, dejando fuera de este derecho a menores de 3 años, lo cual era inadmisible. También porque lo logramos, estamos aquí. Logramos hablar de educación inclusiva. Necesitamos aspirar a tener una legislación de calidad y necesitamos aspirar a que progresivamente podamos ir yendo en ese camino que es tan complejo para muchas familias y tan complejo también para las instituciones educativas. El tema de la educación superior. Nos sumamos
a esta propuesta de la mayoría para que sea obligatoria. Pero aclaremos una cosa: eliminar la autonomía de la Constitución no fue un pecado de omisión, fue una clara intención que a tiempo corrigieron, pero que hoy amenaza en los congresos locales, por cierto, en el de mi estado, con las universidades estatales. Yo lo que creo es que necesitamos también ser congruentes en materia presupuestal. Nos cansamos de pedir, toda la oposición, mi grupo parlamentario, por supuesto, nos cansamos de insistir en que hubiera un dictamen de impacto presupuestal. No se presentó en tiempo y forma, y el que se presentó al final nos deja muy preocupados y esperamos poder enmendarlo, porque según ustedes no tiene impacto presupuestal. Este año las universidades estatales apenas recibieron los recursos mínimos para subsistir. La propia UNAM, el Politécnico, tienen los mismos recursos o menos que el año pasado. Si realmente quieren hacer historia, compañeras y compañeros, necesitamos ponerle presupuesto. La realidad puede tener una guía en el decreto, pero no va a transformarse solamente por estar en el papel. Necesitamos que haya recursos para infraestructura educativa. Logramos, por cierto, en las pláticas de este día, que el Fondo Especial para Infraestructura en materia de educación superior fuera un fondo federal. Me parece un acto mínimo de congruencia, pero también queremos decir que no nos deja plenamente satisfechos. Necesitamos muchos más recursos, no solamente para las universidades estatales, sino para las instituciones de educación superior de nuestros estados, que ya subsisten con muchos aprietos. Logramos también que haya autonomía en un órgano distinto, que haya transparencia, que haya competitividad. Logramos procesos de selección para docentes públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Estos no desaparecen y no por decir muchas veces una mentira van a convertirla en realidad, ya no están en campaña. Logramos impulsar el fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente, particularmente de las normales, que son tan relevantes. Logramos asegurar que el Estado garantice materiales didácticos e infraestructura educativa en el papel. Veamos qué pasa con el presupuesto. La Federación mantendrá la rectoría y este es un tema fundamental. No queremos más acuerdos en lo oscurito con ningún grupo de interés, ni público, ni social, ni privado. Las plazas de maestras y maestros se pagan con los impuestos de todos los mexicanos y las mexicanas. Por eso queremos que el mérito valga y que el esfuerzo se reconozca, que sea la capacidad y la experiencia de las personas los que les permita ingresar a lo que hoy es el servicio profesional docente, se llamará carrera magisterial, a este régimen fiscal de excepción que ustedes y el propio presidente ha dicho que va a mantener y que ojalá le tomáramos la palabra al presidente de la República. Yo lo he escuchado decir en conferencias que va a asumir todo el control. Ojalá, porque los estados tienen una carga presupuestal muy grande en materia de educación básica para pagar la nómina. Muchas veces la nómina estatal es mucho más grande que la federal. Ojalá hubieran tenido esa voluntad de asumir esto y, por supuesto, que queremos procesos transparentes y públicos y así prevalece en el dictamen. Logramos, como les decía, plena garantía constitucional a la autonomía universitaria. Logramos también, y no crean que nos es ajena la omisión que hicieron de las universidades Benito Juárez, que no tienen un ancla en esta reforma constitucional, que al parecer serán operadas por una institución que ni siquiera tiene obligación de rendir cuentas y no puede ser fiscalizada. Ojalá lo transparentaran, porque nuestros jóvenes no necesitan centros de ideologización. Nuestros jóvenes lo que requieren
son espacios de educación que los hagan competitivos para la vida. Lo que queremos las madres y los padres es que el día de mañana nuestros hijos y nuestras hijas sean independientes, tengan una formación que les permita tener un trabajo digno y bien remunerado. De eso se trata la educación. Logramos la interculturalidad para pueblos y comunidades indígenas. Logramos el impulso a la educación para las personas adultas en todas sus modalidades. Logramos la educación de excelencia y el derecho a los beneficios del desarrollo e innovación científica y tecnológica. La creación de un sistema de mejora continua de la educación coordinado por instancia profesional y académica, cuyos integrantes sean nombrados por el Senado de la República, no a propuesta del Ejecutivo. Queremos una plena autonomía y qué bueno que logramos este acuerdo. Sí, se van a derogar algunas leyes, pero lo esencial, y lo han reconocido de manera pública el presidente de la República, no se cambia. El control y la responsabilidad lo tendrá el gobierno federal. Estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. Yo pediría que fueran también congruentes en la gradualidad y obligación presupuestal para respaldar cambios y nuevos derechos educativos. Que no nos quedemos en el discurso, porque está muy bonito, y decir que se van a capacitar los maestros, estamos todos de acuerdo, y que sea un derecho, y que sea gratuito, y que sea de la mejor calidad, porque eso es lo que ellos nos están pidiendo. Pero ¿saben qué? Necesitamos aspirar a que un día en este país el magisterio solo se dedique a su actividad docente y no esté todos los días con muchas cargas administrativas que han dicho que van a quitar. Decir es fácil. ¿Cómo? Todavía no han dicho ni le han puesto presupuesto. Dejar que los maestros se dediquen a dar clases y dejen de estar pendientes de la gestión para que no se les caigan las escuelas. Dejen de estar pendientes si necesitan un aula o si necesitan más plazas. En el tema de la educación inclusiva había resistencias, porque decían que eso no pasa en la realidad. Pues no, pongámosle presupuesto, porque es cierto. Brindar educación exclusiva necesita una capacitación especializada, necesita muchos mayores elementos administrativos y personal especializado que atienda estos menores y que nos pueda convertir desde el sector educativo en una mejor sociedad. Ahorita que subía, alguna compañera decía que estábamos con alguna organización sindical. Estamos con las niñas y los niños de este país, que quede bien claro. Y no estamos aquí a cambio de nada más que de construir un mejor país y de construir una educación de calidad o de excelencia, como hoy le quieren llamar. Pónganle congruencia. Pónganle presupuesto, porque lo único que vamos a sacar saliendo de aquí es la pregunta de la gente diciéndonos si fuimos capaces de ponerlo en el papel y por qué no le pusimos presupuesto. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Ana Lilia Herrera. Tiene la palabra el diputado Ernesto Alfonso Robledo.